Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 8 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver Introducción a NumPy, vectores. Esta clase marca un punto importante en la materia. Arrancamos con NumPy, que es la librería que está en la base de casi todo el análisis numérico que vamos a hacer a lo largo del curso. Los objetivos de la clase son 5. Primero, entender qué es NumPy y por qué es tan relevante para el análisis de datos. Segundo, aprender a importarlo y a crear vectores, que son los arrays unidimensionales. El noveno, hacer operaciones aritméticas con esos vectores. Cuarto, acceder a elementos individuales mediante indexación. Y quinto, usar funciones de agregación como suma, promedio máximo y mínimo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es NumPy? NumPy, que viene de Numerical Python, es la librería fundamental para computación numérica en Python. Nos da tres cosas esenciales. Arrays, que son estructuras eficientes para almacenar números, operaciones vectorizadas, que permiten hacer cálculos rápidos sin escribir bucles, y una gran cantidad de funciones matemáticas. Estas van desde estadísticas hasta álgebra lineal. Hay una tabla de comparación que vale la pena mirar. Las listas de Python son lentas para operaciones numéricas y usan más memoria. Los arrays de NumPy, en cambio, están optimizados en C. Son mucho más rápidos y ocupan menos espacio. Y encima ofrecen operaciones vectorizadas, lo que significa que no necesitamos escribir un loop para operar sobre todos los elementos. En análisis de datos y economía cuantitativa, casi siempre vamos a trabajar con NumPy. Ahora vamos a ver cómo se importa NumPy. Esta línea es la primera que van a escribir en cualquier proyecto, donde quieran usar NumPy, import NumPy, as NumPy. Le decimos a Python que importe la librería y que la llame NumPy. Eso de NumPy es simplemente un alias, una abreviación. La convención estándar en toda la comunidad de Python es usar exactamente ese alias, no otro. Si usan NumPy, cualquiera que lea su código va a entender inmediatamente de qué se trata. Una aclaración importante. Esta celda tiene que ejecutarse siempre al principio. Si en algún momento reinician el entorno, van a tener que volver a ejecutarla. De lo contrario, el resto del código va a dar error, porque Python no va a saber qué es NumPy. Bueno, decimos en portada podemos empezar a crear vectores. Un vector, en términos de NumPy, es un array unidimensional, una secuencia ordenada de números. La forma más directa de crearlo es a partir de una lista de Python. Acá creamos nuestro primer vector. Le pasamos una lista con 5 valores de ventas a la función numpy.array y lo que obtenemos es un array de NumPy. Fíjense que el resultado se ve casi igual a una lista, pero no lo es así. Simplemente tiene una estructura muy distinta, optimizada para operaciones numéricas. Este segundo ejemplo crea un vector de precios con valores decimales. NumPy maneja perfectamente los números de punto flotante. Noten que los valores se mantienen con sus decimales tal como los definimos. Ahora que tenemos un array creado, vale la pena conocer sus atributos básicos. Son propiedades que nos dicen cosas sobre la estructura del array. Primero creamos un array, llamado datos, con 5 valores enteros. A partir de acá, vamos a consultar sus atributos uno por uno. El atributo nDefine nos dice cuántas dimensiones tiene el array. Para un vector, el resultado es 1. Eso es lo que lo distingue de una matriz que tendría 2 dimensiones, o de un tensor, que podría tener más. Un vector es, por definición, unidimensional. El atributo shape nos da la forma del array. Para un vector de 5 elementos, el resultado es la tupla 5, esa coma al final indica que es un array de una sola dimensión con 5 elementos. Cuando trabajemos con matrices, vamos a ver que shape nos devuelve dos números, filas y columnas. El atributo size nos da la cantidad total de elementos. Para este array, el resultado es 5. En un vector esto coincide con el único número en shape, pero en arrays de más dimensiones size nos da el producto de todas las dimensiones. El atributo dtype nos dice el tipo de dato que almacena el array. En este caso, como definimos enteros, NumPy infirió que el tipo es int64, es decir, enteros de 64 bits. Si hubiéramos puesto valores decimales, el tipo sería floats 64. Esto importa porque NumPy necesita que todos los elementos de un array sean del mismo tipo, a diferencia de las listas de Python, que pueden mezclar tipos. Además de crear arrays a partir de listas, NumPy
tiene funciones específicas para generar arrays especiales. Estas son muy útiles cuando necesitamos inicializar estructuras o generar secuencias. NumPy.0 de 5 crea un vector de 5 ceros. Esto es muy usado para inicializar un array antes de llenarlo con valores calculados. Es equivalente a arrancar con una pizarra en blanco. NumPy.ones de 5 crea un vector de 5 unos. También se usa mucho para inicializar y además como punto de partida cuando queremos crear un vector constante multiplicando por un escalar. NumPy.full de 5, 7.5 crea un vector de 5 elementos donde todos valen 7.5. Es la versión generalizada. En lugar de ceros o unos, podemos elegir cualquier valor constante. NumPy.aRange es el equivalente numérico del RAINY de Python. Toma 3 parámetros, inicio, fin y paso. En este caso, NumPy.aRange de 0, 10, 2 genera los valores 0, 2, 4, 6 y 8. El valor de fin, que es 10, no se incluye. Esta función es ideal para generar secuencias con un paso específico. Un ejemplo práctico. Si queremos representar los 12 meses del año, usamos NumPy.aRange de 1, 13. Esto genera los números del 1 al 12. Cuando omitimos el paso, el valor por defecto es 1. NumPy.linspace tiene una lógica diferente. En lugar de definir el paso, definimos la cantidad de puntos que queremos. NumPy.linspace de 0, 1, 5 genera 5 valores equiespaciados entre 0 y 1, incluyendo ambos extremos. Fíjense que a diferencia de aRange, acá el valor final sí se incluye. Este ejemplo genera 11 puntos equiespaciados entre 0 y 100. El resultado es 0, 10, 20. Y así hasta 100. Linspace es muy útil cuando sabemos el rango y la cantidad de puntos que necesitamos, por ejemplo para graficar una función continua. Y llegamos al tema central de esta clase, las operaciones aritméticas con vectores. Esta es la gran ventaja de NumPy sobre las listas de Python. Cuando hacemos una operación sobre un array, esa operación se aplica automáticamente a todos los elementos. No necesitamos escribir ningún loop. Empezamos redefiniendo el vector precios con 5 valores enteros. Fíjense que estamos reutilizando el nombre de la variable, algo común cuando vamos construyendo el ejemplo de a poco. Para aumentar todos los precios un 10%. Simplemente multiplicamos el array por 1.10. NumPy aplica esa multiplicación a cada elemento de forma automática. El resultado es un nuevo array con todos los precios aumentados. El array original precios no se modifica. Lo mismo con el IVA. Precios por 1.21 nos da los precios con el 21% agregado. Una sola línea en lugar de un loop. Esta operación, donde aplicamos un escalar a todos los elementos de un array, se llama broadcasting y también funciona con resta. Precio menos 50 aplica un descuento fijo de 50 pesos a cada producto. Simple y directo. Ahora vamos a ver operaciones entre dos vectores. Cuando tenemos dos arrays del mismo tamaño, las operaciones se hacen elemento a elemento. El primer elemento de un array opera con el primer elemento del otro, el segundo con el segundo y así sucesivamente. Definimos dos vectores, cantidades y precios, cada uno con 5 elementos. Estos representan la cantidad vendida y el precio unitario de 5 productos distintos. En MATLAB, al multiplicar cantidades por precios, obtenemos el ingreso generado por cada producto. Elemento a elemento a elemento. El primer producto generó 10%, es decir, 1000. El segundo, 5 por 200, es decir, 1000. Y así para los 5. El relacionado es una unidad. Y al resultado se el array ingresos. De la misma manera calculamos los costos totales por producto. Definimos costos guión bajo unitarios y multiplicamos por cantidades. Cada elemento de costos guión bajo unitarios se multiplica con el elemento correspondiente de cantidades. Y finalmente el beneficio por producto es simplemente ingresos menos costos guión bajo totales. Nuevamente elemento a elemento. Este es el tipo de cálculo que en una empresa harían con planillas y acá lo hacemos en una sola línea. Para que quede claro cuánto simplifica NumPy el trabajo, vamos a ver la misma operación implementada de dos formas, sin NumPy y con NumPy. Sin NumPy, para multiplicar dos listas de elemento a elemento necesitamos un bucle. Creamos una lista vacía y tenemos con for, y vamos agregando cada producto con append. 5 líneas de código para hacer lo que debería ser una operación matemática directa. Y NumPy, la misma operación, es una sola línea. Convertimos las listas a arrays y las multiplicamos directamente. El resultado es idéntico, pero el código es mucho más claro y
lo que es más importante, mucho más eficiente cuando trabajamos con datos reales que pueden tener miles o millones de elementos. Vamos ahora con otro conjunto de herramientas clave, las funciones de agregación. Estas nos permiten calcular estadísticas sobre todos los elementos de un array una sola vez. Creamos el array ventas-diarias con las ventas de los 7 días de la semana. Estos son los datos sobre los que vamos a aplicar las distintas funciones de agregación. NumPy.sum calcula la suma de todos los elementos. En este caso nos da el total de ventas de la semana. Es el equivalente a sumar los 7 valores a mano, pero en una línea. NumPy.main calcula el promedio aritmético. Suma todos los valores y divide por la cantidad de elementos. Nos da las ventas promedio por día. NumPy.max nos devuelve el valor más alto del array. En este caso, el día con mayor nivel de ventas. NumPy.min hace lo contrario, nos devuelve el valor más bajo, el día con menor nivel de ventas. Acá vemos algo muy útil. NumPy.argmax no nos da el valor máximo, sino la posición donde está ese máximo. Y NumPy.argmin nos da la posición del mínimo. Combinado con una lista de nombres de días, podemos identificar exactamente qué día fue el mejor y cuál fue el peor. Fíjense que usamos print o mfstrings para mostrar el resultado de forma legible. NumPy.std calcula la desviación estándar, que mide qué tan dispersos están los valores alrededor del promedio. Un valor alto indica que las ventas varían mucho de un día a otro. Un valor bajo indica que son bastante estables. Esta medida la vamos a usar bastante más adelante, cuando veamos estadística descriptiva. La tabla de resumen recorre las funciones de agregación vistas en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Ahora vamos con la indexación. Ya la vieron con listas en clases anteriores, así que la lógica les va a resultar familiar. En NumPy funciona exactamente igual. Índices que arrancan en 0, índices negativos desde el fin final. Definimos dos arrays, productos con los nombres de 5 artículos y precios con sus precios correspondientes en pesos. A partir de acá vamos a ver cómo acceder a elementos específicos. Para acceder al primer elemento usamos el índice 0. Productos entre corchetes 0 nos devuelve laptop. El primer elemento siempre está en la posición 0, igual que con las listas. Para el tercer elemento usamos el índice 2. Productos entre corchetes 2 nos devuelve teclado. El tercer elemento está en la posición 2, no en la 3, porque los índices arrancan en 0. Mismo principio de siempre, y los índices negativos también funcionan igual. Productos entre corchetes -1 nos devuelve auriculares, el último elemento. Muy cómodo cuando no queremos calcular la posición desde el principio. Hay un diagrama que muestra la relación entre índices positivos y negativos. Los positivos van de izquierda a derecha desde el 0, los negativos van de derecha a izquierda desde el -1. Ambos sistemas coexisten y usamos el que sea más conveniente. La indexación no solo sirve para leer valores, también podemos usarla para modificar elementos. Primero hacemos una copia del array precios, con el método .copy igual que hacíamos con las listas. Así trabajamos sobre precios bajo copia, sin perder los valores originales. Luego modificamos el elemento en la posición 1, que corresponde al mouse, asignando el nuevo precio de 12.000. La sintaxis es la misma que para leer, pero con asignación. Vamos ahora con un concepto muy útil en economía. El producto punto entre dos vectores es la suma de los productos de sus elementos correspondientes. Se define como la sumatoria de AI por BI para cada posición is. En términos económicos, si tenemos cantidades y precios, el producto punto nos da el ingreso total. Definimos dos vectores, cantidades con las unidades vendidas de 5 productos y precios con sus precios unitarios. Vamos a calcular el ingreso total de 3 formas distintas para mostrar que todos dan el mismo resultado. La primera forma es explícita, multiplicamos los dos arrays elemento a elemento, y después sumamos todo con numpy.sum. Esto ya lo sabemos hacer. El resultado es el ingreso total. La segunda forma usa directamente numpy.dot, que es la función nativa de numpy para el producto punto. Hace exactamente lo mismo que la forma anterior, pero en una sola función. El nombre dot viene de dotProduct, que es como se llama en inglés. La tercera forma usa el operador arroba, que en Python también representa el producto punto entre arrays. Es la notación más compacta. Las tres formas dan el mismo resultado. En la práctica, numpy.dot o el operador arroba son los más usados porque comunican claramente la intención. Ahora vamos con el ejemplo integrador de la clase. Vamos a poner en práctica todo lo que vimos en un análisis de ventas de una semana para una tienda electrónica.
Definimos los 4 arrays de datos, los nombres de los 5 productos, sus precios unitarios en pesos, las cantidades vendidas en la semana, y los costos unitarios de cada producto. Estos son los datos crudos sobre los que vamos a construir el análisis simultáneamente. Calculamos los ingresos por producto multiplicando cantidades por precios. El resultado es el ingreso generado por cada uno de los 5 productos durante la semana. De la misma forma, calculamos los costos totales por producto, multiplicando cantidades por costos. Cada posición nos dice cuánto costó producir o adquirir lo que se vendió de ese producto. El beneficio por producto es la diferencia entre ingresos y costos totales. Una resta elemento a elemento. Fíjense que hay productos que pueden tener un beneficio mayor que otros, aunque su precio unitario sea menor, dependiendo del volumen de ventas. El margen de ganancia es el beneficio expresado como porcentaje del ingreso. Dividimos beneficios por ingresos y multiplicamos por 100. Esto nos dice qué proporción de cada peso de ingreso termina siendo ganancia. Es una de las métricas más usadas en gestión. Acá calculamos los totales. Usamos numpy.sum sobre cada array para obtener el ingreso total, el costo total y el beneficio total de la semana. Y usamos numpy.min sobre el array de márgenes para obtener el margen promedio. El uso de fstrings con formato de miles hace que los números sean más legibles. Finalmente identificamos los productos más relevantes. numpy.argmax sobre beneficios nos da la posición del producto con mayor beneficio absoluto. Usamos ese índice para acceder al nombre del producto en el array productos. Lo mismo para el producto más vendido en términos de cantidad. Este es un patrón muy frecuente. Usar argmax o argmin para encontrar la posición. Y después usar esa posición para recuperar información de otro array relacionado a CIA. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la próxima clase extendemos todos estos conceptos a las matrices, que son arrays bidimensionales. Las matrices nos van a permitir representar tablas de datos, algo central en el análisis cuantitativo aplicado a la gestión. Al final hay referencias a la documentación oficial de NumPy y algunos tutoriales recomendados. Si quieren profundizar en alguna función específica que no hayamos visto, la documentación oficial es el mejor lugar para buscar. Hasta acá llegó la clase 8. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado, y nos vemos en la siguiente clase.